Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron algunos discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los mayores. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tiene dos temas, me parece a mí, que son muy importantes. Por un lado, hay que elogiar la higiene de los judíos. Ya en aquella época tenían un nivel higiénico muy elevado con respecto al entorno, muy por encima. Y eso es bueno. Se lavaban las manos antes de comer y tenían la costumbre de lavar los utensilios de cocina. Me parece extraordinario. Repito, demostraban en eso, igual que en el hecho de que todos los varones sabían leer y escribir, demostraban un nivel cultural muy elevado con respecto a su entorno. ¿Cuál es el problema? El problema es que hacían de eso una ley moral. Si una persona hoy, por ejemplo, no se lava los dientes, podemos decir que no tiene higiene y que le va a perjudicar. Incluso puede molestar a otro con su olor de boca, pero no podemos decir que es un pecado mortal. Si una persona come sin lavarse las manos, podremos decir que es una falta de higiene y que le va a perjudicar, pero no podemos decir que es un pecado mortal. Transformar las leyes humanas en leyes divinas es un error, y eso es lo que critica Jesús. Junto a esto, el hecho de que no hay un alimento prohibido, porque todo ha sido creado por Dios. Es decir, no hay un animal prohibido, no hay un animal maldito, todo ha sido creado por Dios. Toda criatura ha sido creada por el Creador, y por lo tanto, aunque esa criatura, para sobrevivir, una serpiente o un león, tenga que matar a otros, lo hace porque así también lo ha puesto el Señor en su naturaleza. Es decir, el león caza cebras o caza gacelas, es decir, forma parte de la naturaleza del león. No podemos decir que esa criatura sea maldita. Por tanto, no podemos decir que comer cerdo sea algo maldito, pecaminoso por Dios, pecaminoso considerado así por Dios, porque esa criatura, el cerdo, en este caso, por ejemplo, de los judíos, también ha sido creada por Dios. Otra cosa distinta es la cuestión de la higiene
y que el cerdo pudiera tener más enfermedades o dar lugar a más enfermedades en aquella época, eso es otra cuestión. Pero desde el punto de vista moral no podemos considerar las reglas humanas como reglas divinas. Primera cuestión que creo que siempre es importante. Pero viene ahora la más decisiva de este Evangelio. Dice el Señor: de dentro del corazón del hombre salen y enumera una serie de pecados, pensamientos perversos, fornicaciones, codicias, orgullo, vale, una serie de pecados. De dentro del corazón del hombre, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo que hay una ley moral natural, que está puesta por el Creador en el corazón del hombre, que no es una ley añadida por los hombres, sino que forma parte de nuestro ADN, de nuestra naturaleza. No hay nada de todas estas cosas que sean añadidas. Eso no significa que Cristo no pudiera añadir, porque Él es Dios y añadió: amaos como yo os he amado. Este es mi mandamiento. Amaos como yo os he amado. Imitadme a mí. Que la Iglesia no pueda añadir también los llamados mandamientos de la Iglesia, como el de ir a misa los días de precepto o ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pero la ley natural establece ya de por sí unos preceptos que todo hombre, no el católico o el judío, sino todo hombre, también el ateo, tiene que cumplir. De dentro del corazón del hombre, por tanto, puesto por Dios, puesto por el Creador, en nuestra genética, en nuestra naturaleza está inscrito, están pensamientos perversos, o sea, tenemos que luchar contra esto. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Eso significa que tendríamos que encontrar los seres humanos una base moral común. No puedo pedirle a un musulmán que vaya a misa el domingo. No puedo pedirle a una pareja de ateos que se casen por la Iglesia. Pero sí puedo pedir a cualquier ser humano que no mate, que no robe, que no calumnie, que no cometa adulterio. Eso forma parte, repito, de la genética humana. Y si no nos ponemos de acuerdo todos los seres humanos en una base común mínima de comportamiento, entonces inevitablemente se va a la confrontación partiendo de la desconfianza. Y ahí viene otro tema muy importante. ¿Qué papel ocupan las religiones, todas las religiones, en la preservación de esta base moral común, de esta ley moral natural? ¿Qué papel ocupan? Si una religión estuviera apoyando, permitiendo algo que va en contra de esa ley moral natural, tenemos que decir sin ningún tipo de duda que se trata de una religión que no conduce a los hombres a la salvación. Eso no significa que esa religión no tenga cosas buenas. Adorarán a Dios o a los dioses, es decir, creen en un ser supremo o en muchos seres supremos. Bueno, esto será imperfecto, pero tiene algo positivo. Es lo que llama San Pablo y recoge el concilio los semina verbi, las semillas del verbo. Pero si una religión justifica la violencia, por ejemplo, la violencia contra los que no son de su religión, si una religión justifica la esclavitud, si una religión justifica el adulterio, o si una falta de religión, es decir, la religión del que teóricamente no tiene religión, porque hoy el ateísmo se ha convertido en una religión sin un papa o sin un líder
que establezca unos dogmas y por lo tanto cada ateo tiene su propia religión, aunque muchos parten de una base común, no todos, pero sí muchos. Haz lo que te pide el cuerpo. No tienes a nadie fuera de ti que te diga, esto está mal, esto no lo puedes hacer, debes hacer esto otro. Algunos tendrán un nivel ético bueno, otros muy bueno, y muchos, sinceramente, un nivel ético por los suelos. Y no porque incumplan sus normas morales, eso por desgracia lo hacemos todos, sino simplemente porque tienen unas normas morales que ellos mismos se dan y que además son cambiantes en función de lo que piensan o en función de sus circunstancias. Por lo tanto, si una religión justifica algo contra la ley moral natural, es evidente que esa religión no conduce a la salvación. Y si una no religión, el ateísmo o el ateo, justifica también algo así, es evidente que no conduce su comportamiento a la salvación. ¿Cómo se pueden salvar entonces estas personas? Hay que distinguir entre la persona y lo que la persona cree. Esa persona se salvará o no según el juicio de Dios. No soy quien para entrar a decir, esta persona se condena. No soy quien. Y de hecho en la misa los sacerdotes rezamos por los que han muerto confiando en la resurrección y por todos aquellos que reciben la misericordia divina, que no sabemos quiénes son. El hecho de que esa persona concreta yo no pueda decir que se condena, no significa que no pueda decir que sus creencias llevan a la condenación. Si después él en concreto, teniendo creencias que llevan a la condenación, se ha condenado o no, eso no lo puedo decir, pero sus creencias llevan a la condenación. ¿Se pueden salvar los violadores? Se pueden, violadores no arrepentidos, ¿Se pueden salvar los pederastas no arrepentidos, suponiendo que no estén enfermos? En fin, ¿se pueden salvar? ¿Se pueden salvar los asesinos múltiples? ¿Se pueden salvar? ¿Se pueden salvar los narcotraficantes? ¿Se pueden salvar los corruptos? Repito, persona a persona Dios sabe, Dios juzga, Dios conoce. Ahora, eso no es un camino de salvación. O dicho de otra forma, ¿se puede entrar en el cielo sin estar arrepentido de haber matado, de haber mentido, de haber cometido adulterio, de haber sido codicioso, de haber sido soberbio, de haber difamado, de haber sido envidioso? Todo lo que refleja aquí Jesús. ¿Se puede entrar en el cielo así, sin estar arrepentido de esto? ¿Y cómo te vas a arrepentir si consideras que eso es bueno? ¿Y cómo vas a darte cuenta de que eso es malo si no te lo dice nadie, si no te enseña nadie, si estando dentro de ti la percepción de qué es bueno y qué es malo, la ley moral natural, o te han ofuscado la mente o te la has ofuscado tú mismo porque te conviene? ¿Cómo vas a pedir perdón por haber sido adúltero si consideras que el adulterio no tiene importancia? ¿Y cómo vas a pedir perdón por haber sido codicioso, soberbio, por haber calumniado, si consideras que eso no tiene importancia? ¿Se puede entrar en el cielo con la calumnia? Dios juzga a la persona, pero todo aquello que va en contra de la ley moral natural, al menos esto, es algo que no conduce a la salvación. Demos gracias a Dios porque el Señor, además de recordarnos lo básico, hoy tan atacado, hoy tan confundido, además de recordarnos lo básico, nos enseña la ley del amor, la ley de la imitación de Él, que es el amor, y nos da la ayuda y la gracia para seguir ese camino. Que así sea.